Este es. Sí, este. Sí, este es. Listo. A ver, a ver, a ver, a ver. César Alejandro. César Alejandro. No está César. Alexander Rodolfo. Sí, doctor. Ahí está. César, por favor, léete las competencias conceptuales. Ok, competencias CPA. 1. Explicar los conceptos de pericarditis, miocarditis, endocarditis infecciosa, enfermedad de Kawasaki, MIS-C. 2. Conocer las etiologías respectivas. 3. Describir las manifestaciones clínicas con las pruebas de laboratorio respectivas. Y 4. Sintetizar los manejos y tratamientos. Muy bien. Entonces, esto de CPA se refiere a las competencias conceptuales, ¿no? Por más que intentemos la participación, no deja de ser conceptual. La procedimental es la práctica. Y la actitudinal son las ganas con las que vienen ustedes a las reuniones virtuales. Bien, y aquí tenemos un enfoque así, mediante un diagrama de Venn de la cardioinfección. ¿Han escuchado ustedes hablar de neuroinfección? ¿Se acuerdan de la neuroinfección central y la periférica? Ese concepto nació en la Escuela de México. Y los mexicanos justamente también crearon el término de cardioinfección. Y nació en el Instituto Ignacio Chávez de México, el hospital más grande de allá, especializado solamente en cardiología. Pues bien, aquí tenemos las pericarditis, miocarditis, la endocarditis y las pancarditis, ¿no? Como son la Kawasaki y el MIS-C. ¿Qué es el MIS-C? Es el síndrome inflamatorio multisistémico asociado al COVID-19, ¿sí? Que es el que está presentándose actualmente en los niños. ¿Y la etiología? Bien. Aquí tenemos virus, bacterias, hongos, igualito, virus, bacterias, hongos, lo mismo. ¿Ya? Aquí hemos puesto a esto, los hemos incluido acá, porque hay una asociación. Una asociación no es de causa-efecto, es una relación de asociación. Y acá, a diferencia de los otros dos, ustedes solamente pueden leer bacterias, hongos. Y acá, no virus. Los virus no están implicados en la endocarditis infecciosa. Tengan cuidado con eso. Pueden revisar el Nelson, que es el libro de texto, y tiene su defecto el texto de Nelson. En la parte inicial dice, los virus pueden estar implicados, ¿no? Así, de forma tangencial, no como lo estoy expresando. Uno que dice, la endocarditis infecciosa puede ser por virus, hongos, bacterias, todo lo que se le ocurre. Pero cuando presente el cuadro de la etiología, el cuadro de etiología, no figuran los virus. ¿Sí? Solo hay pocos gran positivos, los del grupo JASEC y los hongos. Así que tengan cuidado con eso. ¿Sí? Empezamos con la pericarditis, ¿ya? La pericarditis en realidad forma parte de lo que se conoce como enfermedad pericárdica. Empieza como una enfermedad inflamatoria del pericardio, evoluciona a un derrame en algunos casos, en otros evoluciona a un taponamiento cardíaco y en los menos frecuentes puede haber una pericarditis constrictiva. Es un continuo. Empieza como tal y dependiendo de la agresión del germen, de la resistencia del huésped, del conocimiento y manejo, es que se puede abortar las etapas que comprometen este continuo. Ahí tienen los tiempos aguda, subaguda, crónica, ¿no? A los que les gusten esas cosas. El taponamiento puede ser no traumático o traumático. Nos vamos a ocupar del primero. El traumático es aquel que sucede cuando los niños están
con los padres, jugando ahí en el carro. Mi papá intenta enseñar a manejar el carro al chato que tiene 1 año, 2 años, se choca, el que recibe el impacto del timón es el enano, y tiene un taponamiento traumático. Pues bien, lo que importa es esta imagen. Miren esta imagen, ¿ven? Aquí, como pueden ver, el corazón, aquí, está separado del pericardio. El pericardio lo está envolviendo, ¿no? Está separado. Es lo que tienen que ver. Segundo, acá pueden ver también que la vena cava superior y la vena cava inferior están como estenosadas. Y aquí, en la raíz de las principales arterias, no se puede apreciar eso porque su constitución histológica es distinta a la venosa. Tiene una repercusión por la presión que ejerce el pericardio, el líquido en el pericardio, pero no lo afecta tanto como a las venas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Comienza a llenarse, primero se inflama, pericarditis, luego derrama un derrame pericárdico. ¿Sí? Si nosotros no tenemos el tiempo o llega tarde el paciente, ¿qué va a pasar? Esto va a ir aumentando, va a estar así, ¿no es cierto? A tal punto que la sangre que viene por la vena cava superior y de la vena cava inferior no puede ingresar por la presión que ejerce la cantidad de líquido que está ahí, independiente si se ha llenado de forma lenta o de forma rápida. Entonces la sangre no puede entrar ni salir. Eso se conoce como taponamiento pericárdico. Una vez que se drena esto, si ha sido bacteriana o tuberculosa, ¿qué va a pasar? Puede quedar una pericarditis constrictiva. Lo mismo es esto, ¿no? Pero ya desde el punto de vista semiológico. Pericarditis, derrame pericárdico, taponamiento cardíaco. Es un problema diastólico. Elevación de la presión venosa. Por esto. Congestión venosa sistémica, hacia arriba, el cuello se ingurgita, hay hepatomegalia y edema periférico. Congestión venosa pulmonar, estertores, crepitantes. Y acá, esta imagen parece curiosa, ¿no? Pero aquí estamos viendo que hay una interdependencia ventricular hacia el lado izquierdo. Es decir, la sangre viene por aquí, por las venas cavas, entra y se encuentra con que la presión le impide. Y cuando el niño o el adulto está inspira, ¿qué va a pasar? Esto aumenta la presión del pericardio. Y el tabique interventricular se abomba hacia el ventrículo izquierdo por el líquido que está entrando y por la presión intrapericárdica. ¿Y esto qué va a ocasionar? Que haya una disfunción del ventrículo izquierdo. ¿Qué va a pasar? Se va a deteriorar el volumen sistólico, es decir, va a salir menos a la aorta por la presión y por la presión indirecta que se ejerce en las raíces de las grandes arterias. Hay disminución del gasto cardíaco, por eso que se manifiesta como taquicardia y como hipotensión. Este niño está en una insuficiencia cardíaca, ¿sí? De tipo diastólico, y que lo principal es que tiene taquicardia, tiene taquimia, tiene hepatomegalia, tiene esto asociado, hipotensión fundamentalmente, y tiene una pseudocardiomegalia. El corazón está grande, como ustedes pueden ver acá. Ay, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ya. En la radiografía torácica lo que se va a ver es esto. Una cardiomegalia, una aparente. El corazón no está fregado y está apretado. El líquido que ocupa el espacio pericárdico es el que va a dar la apariencia de la cardiomegalia. Pero no es cardiomegalia, es una pseudocardiomegalia. Aquí tenemos la anamnesis. Miren, ¿ven? En la anamnesis tenemos el antecedente de una infección respiratoria aguda, puede ser tuberculosis, o lupus eritematoso, o artritis reumatoidea juvenil. Estamos hablando de los 3 parámetros bioquímicos de la pericarditis.
Puede haber fiebre, hiporesia, llanto, tos, dependiendo de la edad, ¿cierto? Exploración clínica, mal estado general, retracciones. Uno mira a este niño y no puede distinguir si es un problema respiratorio o es cardíaco. Si es cardíaco, es sistólico y diastólico. No puede solamente mirando al niño que tiene retracciones. Si le enfoca desde el punto de vista pulmonar, no puede decir si es obstructivo o restrictivo. Tiene que escuchar el pulmón y el corazón. Los cardíacos alejados, disminución de la presión arterial, flote pericárdico, puede ser sistólico, sistodiastólico o, en nuestros tiempos, crépitos, y lo que hemos visto es dependiente de la congestión sistémica. Exámenes auxiliares que se tienen que pedir, los de siempre, ¿sí? La radiografía del EKG, bueno. El examen más importante es la ecocardiografía y el estudio del líquido pericárdico. Este es un niño, miren acá, que se le hizo una pericardiocentesis, está con derrame pericárdico. Esta era su placa. No lo he puesto. Este fue el ecocardiograma que se le hizo en el hospital. Miren, ve, a 4 cámaras. Este es el líquido. Esto es lo que se vio en la ecocardio. Y esto fue lo que se escuchó en este niño, Giancarlo. Y esto fue lo que se le sacó. Y miren ese líquido, cero sanguinolento. Se mandó para estudio, un estudio completo. Y aquí tenemos los resultados desde el punto de vista del laboratorio del líquido pericárdico. ¿Ya? Así como en las meningitis hay viral, bacteriana y tuberculosa, ¿se acuerdan? Líquido cefalorraquídeo de tipo viral, tipo bacteriano, tipo tuberculoso. Acá también hay algo parecido, con el agregado de que hay una patología reactiva. Hay viral con sus características, hay bacteriana con sus características, igualmente la tuberculosa y la reactiva. ¿Qué es lo que tuvo Giancarlo, este niño? Tenía un lupus eritematoso sistémico. O sea, tenía las células LE positivas. Se trató como tuberculosis al inicio, porque no se sabía qué era, hasta que se le hizo la punción de la pericardiocentesis. Las características, como pueden ver acá, son aquí. Viral, ecovirus, adenovirus, citomegalovirus. Bacteriana, estafilococo, neumococo. Este estafilococo es un condenado. Cuando a un niño le afecta el estafilo, se mete en saco pericárdico, lo mata. Tuberculosa, bueno, también hemos visto esas, todavía se ve. Y esta es la que está sacando la cabeza, está emergiendo esta. Las patologías que son de tipo autoinmune, las enfermedades del colágeno. Tenemos la evidencia etiológica, ¿no? No es proteína C reactiva, reacción en cadena polimerasa, cultivos especiales, y cuando todo sale negativo, tenemos que pedir células LE y las pruebas serológicas para descartar tanto lupus como artritis reumatoidea juvenil, entre las más comunes. Hallazgos clínicos: cantidad de derrame, taponamiento. Miren, en la viral es infrecuente, en la bacteriana es frecuente, en la tuberculosis es frecuente, en la reactiva es infrecuente, pero también se da. Recurrencia, frecuente en la viral, tuberculosa, frecuente, reactiva, frecuente. Esta es rara. Es rara porque los mata a los niños. La primera vez que vimos esto, era un niño que le salía pus. Eso lo hicimos en el hospital Buenaventura cuando estábamos por allá. Salía pura pus. El cirujano le hizo una ventana pericárdica, le lavó y seguía saliendo pus. El niño falleció. Su placa era una mancha blanca. Tenía un blanquito por los costados. Si esta es la placa, ¿dónde estoy? Ya, aquí, un cachito negro
otro cachito negro por acá, un poquito por acá y otro poquito por acá. De ese tamaño era su corazón. Se murió. Y cuando le hicimos la autopsia a este niño, lástima que no tomé fotos, en esa época todavía no estaba tomando fotos, su corazón era pura pus. Y fibrina quedaba, estaba todo ahí apelotonado, encajonado. No había comunicación. No tenía que romper la fibrina para poder drenar el resto del pus que estaba ahí encapsulado. Terrible, terrible son ese tipo de patologías bacterianas. Pero más de lo mismo. Miren, el aspecto cero sanguinolento, viral. Dice, seroso, cero sanguinolento. Pero no siempre es así, ¿eh? Este niño del que estamos hablando era, como ustedes han visto, cero sanguinolento y era reactivo. Contiene proteínas, ¿no? Esto entra con los criterios del aire, ¿no? Para ver si es exudado o trasudado. La biopsia pericárdica sí es importante. Miren, ¿ve? Granulomas gaseosos, la tuberculosis. Bueno, en esta generalmente no tiene mucha utilidad. En estas tampoco. Mortalidad si no se trata, dependiendo del agente del taponamiento. Lo más común en nuestro medio son virus Coxsackie. Bacteriana, 100%. Si todos se mueren. Y si son pequeñitos, mientras más pequeñitos, la mortalidad es mayor. Tuberculosa, 85%. Acá no, ese niño se recupera. Y acá no se recuperó. Pasó a medicina porque tenía 14 años y se recuperó. Tratamiento sistémico, inmunoglobulinas, ¿no? Igual que la miocarditis, antibióticos, los 5 agentes, 4 específicos y los corticoides, y aquí colchicina, prednisolona, cetropina. Constricción, pericarditis constrictiva, rara, frecuente, lo que le estamos hablando, frecuente, se forman tractos de fibrina que impiden la circulación y el drenaje, ya que es rara. Esta es la referencia. Y miren de qué año es, ¿no? 2004, ya casi son 20 años. Muy bien. Tratamiento médico. Primerito, pericardiocentesis. Hay que hacerla. Medidas generales. Está contraindicado el uso de diuréticos y digitálicos. ¿Pero es que falla cardíaca? Sí, pero no es sistólica, es diastólica. Es constrictiva. La CIB también es diastólica, ¿no es cierto? Ahí tenemos que dar diuréticos. Pero acá no. Un diurético lo matamos, es hipotenso. Le damos digitálicos, le damos Ceylanid o digoxina, un corazón que está apretado con un volumen sistólico fijo, le damos armas, lo matamos también. Entonces en ellos está contraindicado eso, a pesar de que está en falla cardíaca. Hay que usar los cristaloides para mantener la presión arterial. Antiinflamatorios, paracetamol o colchicina, ahí están las dosis. La pericarditis viral, interferón alfa o beta, interrogante, lo que está empleando son inmunoglobulinas ahora. Pericarditis bacteriana, de preferencia ceftriaxona más oxacilina. Se puede emplear también vancomicina más meropenem. Pero como les digo, estos niños, el pronóstico es terrible. Pericarditis tuberculosa, las 4 drogas más corticoides. Pericarditis reactiva, ¿no? O enfermedades del colágeno, fundamentalmente corticoides. Neoplásica, antineoplásicos. Hemos visto niños que tienen leucemia linfocítica aguda, que para su mala suerte invaden el pericardio. Hay un tratamiento específico para la neoplasia. Pericarditis urémica, insuficiencia renal, hemodiálisis. Hay que hemodializarlos. La única forma de poder disminuir el derrame. Los niños que son posoperados, corticoides. Pospericardiomía. Tratamiento quirúrgico, la ventana pericárdica. Poner un drenaje
para que se evacúe todo eso. En las patologías que son bacterianas, aparentemente sirve, pero 100% mortalidad. Eso tiene que estar abonado al tratamiento según la causa, ¿no? Según la causa, según esto. La miocarditis. Miren, ven. Enfermedad inflamatoria focal o difusa del miocardio, que puede comprometer al sistema de conducción. Lo característico es que hay necrosis o degeneración que afecta a todo, pero en ausencia de isquemia o antecedente de traumatismo. ¿Ya? Si usted se encuentra en isquemia, ya no es. Eso es un infarto. Bien. En cuanto a la fisiopatología, es la clásica, ¿no? La fase aguda, donde una infección viral que produce lisis de los cardiomiocitos, se actina todo este sistema. Y esto actualmente tiene una connotación importante. Se ha visto que en estudios en ratones, el sarcolema, la secuencia aminoácida del sarcolema, tiene un parecido increíble al virus Coxsackie-B. Casi la mitad de la secuencia aminoácida es igualita a la del sarcolema. Y esa es la razón por la que se produce esa confusión de los linfocitos T, que comienzan a atacarlos a los cardiomiocitos, perpetuando la lesión que producen los virus. Luego viene la fase subaguda, que es de 14 días más o menos, y si el virus persiste dentro del cardiomiocito, los niños van a terminar haciendo una cardiomiopatía dilatada. En detalle, la fisiopato, miren, es la forma como se produce la viremia. Por eso es de que actualmente se está exigiendo este tipo de medidas preventivas, ¿no? El aseo, la higiene. Produce el miocardio, necrosis, inflamación y puede debutar con una insuficiencia cardíaca, con arritmia, que puede ser de más o menos, o con shock cardiogénico. Lo común es que vayan a la falla cardíaca, donde ¿qué van a pasar? Va a haber una disminución de la contractilidad miocárdica por disminución del número de cardiomiocitos funcionantes, que produce dilatación cardíaca, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Hay una disminución de la presión final de diástole tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho, que termina con el lado izquierdo, congestión venosa pulmonar, edema pulmonar. En el lado derecho, hepatomegalia. También afecta el sistema simpático, aumentando la poscarga. Y todo esto lleva a la insuficiencia cardíaca. Si se dan cuenta, este esquema de fisiopatología cardíaca es distinto ante sobrecarga de volumen, es distinto al de derrame pericárdico, ¿cierto? Entonces estamos viendo que hay diferentes tipos de fisiopatología de insuficiencia cardíaca. Acá tenemos lo mismo, anamnesis, exploración y exámenes auxiliares. ¿Qué encontramos en la anamnesis? Antecedentes de IRA, de EDA, 15 días últimos, exposición a chagas. Algunos niños vienen con su chagoma en la cara, signo de Romaña, ¿sí? Y en el examen, exantemas febriles, ¿no? Pueden venir también con sus granitos por ahí, el parvovirus. Van a presentar fiebre, exantema, hiporexia, llanto. Los niños mayores ya refieren dolor torácico, palpitaciones. Progresión clínica, aumento o disminución de la frecuencia cardíaca, soplo nuevo. Cuando el niño es conocido, o sea, tiene irregularidad en sus controles, la persona que lo ve dice, oye, no has tenido este soplo te apareció recién, entonces puede estar empezando una miocarditis. Hay desplazamiento del choque de punta, ritmo de galope, roncos, crépitos. Los exámenes auxiliares. El examen auxiliar de preferencia que se debe pedir es la troponina.
¿sí? La troponina I tiene mayor sensibilidad y especificidad que la procalcitonina y que la creatinina fosfoquinasa fracción miocárdica, que es la que se tiene que pedir, la miocárdica. No la cerebral ni la muscular, son para otro tipo de patologías. También se eleva la ST, tiene menos sensibilidad y especificidad. La radiografía de tórax, nos vamos a encontrar un cardiomegalia cuando el cuadro está instalado. El EKG también, y la ecocardiografía también sigue siendo un examen nacional determinante. Sin embargo, la resonancia magnética nuclear es, como se dice, el gol estándar. ¿Cómo se presenta esto? Se presenta de manera asintomática, con arritmias, con shock cardiogénico, con falla cardíaca o muerte súbita. Las muertes súbitas se reparten en la frecuencia de las cardiopatías congénitas y las miocarditis. Porcentajes distintos. Y acá tenemos una evolución de cómo va la miocarditis. Falla cardíaca, la mayor parte, leve y moderada. La diferencia termina haciendo shock. Algunos de ellos que hacen falla se recuperan, otros van a la miocardiopatía dilatada, y en 10 al 20%. Es decir, el virus no fue eliminado. Es decir, no funcionó ni la inmunomodulación ni la inmunoglobulina. Los que hacen shock se recuperan, pueden llegar a miocardiopatía dilatada o mueren o si no, trasplante. Nuestro medio del trasplante es un sueño que nunca se va a cumplir. Tratamiento. A ver. Tratamiento general. Reposo físico, posición semisentada, antipiréticos, oxigenoterapia. Hay que establecer el equilibrio ácido-base, el electrolítico y tratar las enfermedades concomitantes, ¿no? Si tiene una neumonía asociada, infección urinaria, anemia, eso se tiene que tratar. Tratamiento específico. Esto se divide en estables e inestables. Los pacientes estables, YECA, beta-bloqueantes, diuréticos, inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas endovenosas, 2 gramos por kilo, en no menos de 10 horas. En los inestables, se que tienen compromiso hemodinámico, ventilación mecánica. Inotrópicos asociados a vasodilatadores, inmunoglobulinas. Algunos necesitan trasplante cardíaco. Estas dos últimas, nada que ver en el equipo. En Lima sí tenemos la ECMO. El control de las arritmias. Generalmente cuando es taquiarritmia, la miodarona. Y cuando es una marcapasos. Se pueden emplear cuando se logra detectar que puede ser un virus dependiente de la ciclovir, se da ciclovir. En interferón beta, no se emplea, o ya no se emplea porque lo que hace es facilitar la replicación viral. Corticoides, inmunosupresores, sí, se deben emplear los corticoides, inmunosupresores, la cetoprina, ¿no? Como inmunosupresor. Corticoides sí se puede emplear, de preferencia la metilprednisolona en 3 días, ¿no? 3 días en bolo. Hay que considerar la anticoagulación. Este es un manejo ya fino, solo hace el cardiólogo, el cardiólogo pediatra. Los niños que tienen chagas se pueden emplear besmidazol o nifurtimo, o sea, los dos que ustedes ya conocen. Y esto, que tampoco se hace en nuestro medio, ¿no? Inmunosupresión para eliminación de anticuerpos. En Lima tampoco hacen eso. Como ven, el tratamiento de la miocarditis en nuestro medio es de mal pronóstico. Todo se aprende, ¿eh? Pero aquí no hay los recursos para poder aplicar el conocimiento. Y es que a nadie le interesa. Y bien, en resumen, disminuye el gasto cardíaco por lo que aumenta la frecuencia cardíaca y disminuye el volumen sistólico. Los diuréticos manejan la precarga, los vasodilatadores, como los YECAs, captopril a la cabeza, la poscarga, y los inotrópicos que van a mejorar la fuerza de contracción y van a disminuir la frecuencia cardíaca. Hay que recordar que ya no se emplea la digital. El objetivo de la digital es impregnar el miocardio cuando éste está sano. Pero cuando tiene zonas de isquemia, el miocardio no va a responder. Y cuando es una miocarditis extensa, ¿qué va a suceder? Que uno le da digital
así sea la 50 parte de la mitad de la dosis que le corresponde para su edad, sucede de que lo que queda de miocardio funcionante se va a intoxicar, porque la zona que está necrosada no va a responder. Entonces ya no se emplea digital. Miocarditis ya no se emplea digital, ni siquiera a la mitad, al 50% de la dosis que le corresponde, ampliando los tiempos, no. Se emplea de frente, inotrópicos o vasopresores. Endocarditis. Ahí está, enfermedad inflamatoria del endotelio. Incluye la endarteritis, es decir, la inflamación del endotelio de los grandes vasos, de la raíz de los grandes vasos. Y los cuerpos extraños que están en contacto con el torrente sanguíneo. ¿Sí? Llámese marcapasos, llámese catéter venoso central. Aquí miren, este adolescente con su marcapasos. Miren, no tiene marcapasos. Ajá. Y ese marcapasos puede lesionar el endocardio. Aquí, lo mismo. La endocarditis puede ser infecciosa y no infecciosa. ¿Sí? La endocarditis. ¿Se acuerdan lo que es la endocarditis de Liebman-Sachs? Revisen eso, ¿ya? Bien. La infecciosa, primaria, secundaria. Primaria cuando es infección del tejido nativo. Esto incluye las válvulas y los agujeros que tienen por ahí por una cardiopatía congénita. Y la secundaria por las prótesis. ¿Sí? Acá tenemos la fisiopatología. Hoy, esto está pasando. Bueno, acá tenemos las causas que son desencadenantes del daño endocárdico. La cardiopatía congénita, la cardiopatía adquirida, esta puede ser cianótica. Dentro de estas, la más común es la CIB, y de las acianóticas, la tetralogía de Fallot. Cardiopatía adquirida, cualquiera, de preferencia la valvular mitral reumática, la válvula protésica en los niños mayores o adolescentes y en los adultos jóvenes, los traumas intravenosos producidos por los catéteres venosos centrales que están mucho tiempo, al igual que los marcapasos. Todo esto daña el endocardio, ¿sí? Y este daño se forma un acúmulo de plaquetas de fibrina y se forma lo que se conoce como vegetación, ¿no? Trombo endocárdico estéril. Es decir, el niño, en tanto no tenga una bacteria en sangre, va a tener su vegetación estéril. Pero se produce bacteriemia cuando este sometió a un proceso dental, vasointestinal o cardíaco, sin las medidas de asepsia correspondientes. Cuando tienen celulitis, cuando tienen neumonía, una gastroenteritis, en fin. Hemos visto un caso de una niña que tenía su Julia Verano, se llama la niña, todavía no me acuerdo de ella, su marcapasos, hizo una celulitis en el marcapasos. Todavía la zona de región postural superior, incluyendo el hombro izquierdo, sí, izquierdo digo bien, estaba así como esas piernas que se notan así, de celulitis, y terminó siendo una endocarditis. Catéteres permanentes, los que les gusta la blanca. Entonces, esta ya no está estéril, ya tiene una bacteria. Y se forma una vegetación bacteriana, con bacterias o con hongos, pero nunca con virus. Muy bien. Esto es lo que nos da la sintomatología. Fiebre, malestar hiporesia, nuevo soplo, falla cardíaca, embolización, dependiendo si es izquierda o derecha, ¿no? Y la perpetuación de la bacteriemia con sepsis. Y acá es lo más importante. Miren, ven, estas son las zonas más comunes en donde se producen las vegetaciones. Las vegetaciones se producen en las zonas que tienen menos presión. Miren, ven, las que están a nivel de las válvulas auriculoventriculares se forman en la cara del lado auricular. Las que están en el mismo lado
el mismo corazón, pero a nivel de las válvulas simoideas de la aorta, se forma en el sitio de menos presión. Aquí, en la C y B, en el sitio de menos presión, es decir, en la cara ventricular del lado del ventrículo derecho. Y cuando se trata del ductus arterioso, como en este caso, perdón, la hipertensión pulmonar, acá, comprometen la zona que está más expuesta al chorro. Miren, se contrae el ventrículo derecho, arteria pulmonar, y se forma acá en la raíz. En las zonas que tienen, los niños que tienen coartación de la aorta se forma la región postestenótica, es decir, las zonas que tienen menos presión. La aurícula tiene menos presión que el ventrículo tiene menos presión que la aorta, el ventrículo derecho tiene menos presión que el ventrículo izquierdo. Esa es la razón. Ya aparte del fenómeno Venturi que produce el cambio de presión. Anamnesis. Estos niños tienen el antecedente de tener una cardiopatía congénita o una cardiopatía adquirida. ¿Sí? Tienen el antecedente de estar con marcapasos. Tienen el antecedente de tener un catéter venoso central durante largo tiempo. Van a ser fiebre, ¿sí? Que se prolonga en el tiempo, ¿no? Y que en algún momento puede llegar a ser catalogada como fiebre de origen desconocido. Están hiporéxicos, no se alimentan bien, están disnéicos, con tos, irritabilidad, tienen un compromiso sistémico. En la exploración clínica, ¿qué vamos a encontrar? 2 taquis, está pálido, así que esto acá, puede haber cianosis central, retracciones, crépito, soplo cardíaco, hepatosplenomegalia, hemiplegia o coma. Nicolás es un niño que ingresó por una hemiplegia. ¿Sí? Se le escucha el corazón, tenía un sopa. Se le hace un eco y tenía una vegetación. Se murió el niño. Exámenes auxiliares. Los que están en celeste son los más importantes. El hemocultivo que demuestra la existencia del germen que está agrediendo el endocardio y la ecocardiografía que muestra la vegetación, el absceso o la lesión que está produciendo este germen. Y esto forma parte justamente de los criterios mayores que vamos a ver a continuación. También se puede pedir complemento, factor reumatoideo, examen de orina. En el examen de orina estamos buscando los glóbulos rojos, ¿no? Aunque sea la microhematuria. Los hemocultivos son 3. 3 en un día y en un lapso de 1 a 2 horas. Acá, miren, es un niño. Acá. Esta es la placa de la ecografía de Charlín. Esta es la vegetación. Esta es la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Y esta es la raíz, ¿no? Lo que se conoce como el pantaloncito, ¿no? Justo en la zona del cierre. Y esta es la de Nicolás, ¿no? Que falleció con una hemorragia. Y esta radiografía típica, ¿no? En donde se muestra una cardiomegalia con un edema agudo de pulmón. Acá tenemos las patologías que son más afectadas, ¿ve? Por la endocarditis infecciosa. Miren, C y B, CAB, la tercera parte. De los niños que tienen endocarditis se produce en los que tienen comunicación interventricular o comunicación auriculoventricular, también llamado canal AB. Otros, estenosis, insuficiencia coartación, PSA. Dentro de las cianóticas, miren, tetralogía de Fallot y transfusión de grandes vasos. Igual que las acianóticas. Entonces, las cardiopatías congénitas más comunes, la más común de toditas, es la CIB. La CIB es la más común de las acianóticas. Y la tetralogía de Fallot es la más común de las cardiopatías cianóticas. Y a su vez son las que cabezan
las endocarditis infecciosas. Hay otras, como pueden ver ahí. Ahí tienen la referencia para resaltar lo que estamos mencionando. Muy bien. Hemocultivos. El hemocultivo es clave en la toma de muestras para hacer el diagnóstico. Miren, vean. Si uno toma una muestra, 80% positivas. 2 muestras, 89. 3 muestras, 99%. Es por eso que se piden 3 muestras en un día con un lapso de 1 a 2 horas. Con o sin fiebre. El volumen de sangre de estos hemocultivos. Acá está por grupos etarios. Neonatos, 1 o 2 mililitros. 2 mililitros. ¿Sí? Son 6 mililitros en un día. 2 años. Son 9 mililitros en un niño. Mayores de 2 años, 15 mililitros en un día. Adolescente, 60 mililitros. En adulto, 90 mililitros. Estos detalles son detalles que parecen insignificantes, pero que para la madre significan mucho. Ya sacó un montón de sangre, ya sacó para esto, y encima lo sacó 3 veces en un día. Pues está pálido, ¿no? Y no saben que la palidez no se debe a lo que le están sacando la sangre, sino a la patología de fondo. Bien. Y acá, miren, pueden haber endocarditis con hemocultivo negativo. Es mínimo, pero hay. ¿Y por qué será? Porque siempre cometemos la marcianada de dar antibióticos a todo el mundo. ¿Sí? Viene con el resfriado común, amoxicilina. Se acabó el asunto. Y un niño con problema cardíaco, no hay que dar los antibióticos, no. De repente es una endocarditis, evitémoslas. Mentira. Gérmenes de crecimiento lento, como los del grupo HASEC. Formas de infección no bacteriana, como Liebmann-Schatz. Inadecuada técnica microbiológica, que incluya esto, ¿no? Una inadecuada toma de muestra y el procesamiento microbiológico que no es el más correcto, ¿no? Como ven, el laboratorio tiene una participación importante. Aquí tenemos los criterios de la Universidad de Duke. Criterios mayores, que son 2, y criterios menores, que son 6. Mayores, hemocultivos positivos, ¿no? O serología para conocer argumente que no hay en nuestro medio. Signos ecocardiográficos. Ahí los tienen: masa intracardíaca, absceso, nueva dehiscencia de la válvula protésica, y en fin. Son 2 mayores, que demuestran la presencia objetiva del germen y de la lesión que causa a nivel del corazón, mediante la ecocardiografía. Los menores, la predisposición, es decir, si es un cardíaco congénito, adquirido, tiene catéter venoso central, tiene marcapasos o le gusta la blanca, ¿no? En los adolescentes. Fiebre, temperatura mayor de 38 grados centígrados. Estos niños tienen fiebre, como les dije hace un momento, ¿no? Que parece que fuera fiebre de origen desconocido, pero tiene que cumplir los criterios de fiebre de origen desconocido. Fenómenos vasculares inmunológicos vasculares son raros. En los niños no se ve. Inmunológicos, de estos, el que más se ve es la presencia de hematías en orina. Unos complejos que afectan el riñón. Y, por último, la evidencia de uno solo hemocultivo positivo, pero que no cumple estos, ¿no? Que tienen que ser dos hemocultivos positivos. Entonces, 2 mayores y 1, 2, 3, 4, 5 menores. Estos son los criterios actualmente modificados por Dili. Antes eran 6, ahora son solo 5. Y estos son. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Clínicamente, acá, 2 criterios mayores. O sea, encontramos el germen y encontramos la lesión del corazón, endocarditis infecciosa. Un criterio mayor, que puede ser 2 hemocultivos sin evidencia ecocardiográfica o evidencia ecocardiográfica sin hemocultivo y 3 menores. O sea, de estos 5, 3. O los 5 criterios menores, sin ningún criterio mayor.
Esta es una de las condiciones en donde dice, este niño tiene EI y tiene que ser tratado. Posible endocarditis infecciosa. Un criterio mayor y un menor, que puede ser hemocultivo o ecocardio más cualquiera de estos. O 3 criterios menores. De los 5, cualquiera de ustedes. Posible, ¿no es cierto? Pero tratamos a los posibles, no los tratamos. Y ahí el detalle. ¿Por qué decimos eso? Porque cuando tiene estas características, se trata. Y cuando no tiene cuando tiene las características de que es una posible EI, lo que tenemos que hacer es darnos un poquito de tiempo. ¿Sí? Repetir algunas pruebas para tratar de que se encajen en los criterios clínicos, en los 3 criterios clínicos, y ver qué actitud tomamos. ¿Cuándo descartamos? Aquí están las razones por las que uno descarta la endocarditis infecciosa. Demostración de la presencia. Un momentito. Esto es cuando se hace la autopsia. Demostración de la presencia de microorganismos mediante resultados de cultivos o estudio histológico de una vegetación o absceso. Presencia de lesiones patológicas, vegetación o absceso intracardíaco confirmado con estudio histopatológico, ¿no? Que se observa endocarditis infecciosa activa. ¿Cuándo descartamos que no es? Cuando no cumple ninguno de estos criterios o cuando el niño presenta recuperación en menos de 4 días. ¿Sí? Ojo, si el niño se recupera en menos de 4 días, no es endocarditis infecciosa, es otra cosa, no es endocarditis. Tratamiento. Y lean bien aquí, tratamiento antibiótico de EI sin microorganismo identificado. ¿No? ¿Se dan cuenta que es con cualquier otra patología? Faringitis, viral bacteriana. Neumonía, viral bacteriana. Artritis séptica, ¿qué germen será? Estamos diciendo entonces que el tratamiento es empírico. Empírico. ¿Ya? Y se trata en función de la epidemiología local. Nosotros no tenemos epidemiología local. No tenemos. El tratamiento que actualmente se recomienda es vancomicina, 40 miligramos kilo, intravenoso cada 8 horas por 4 o 6 semanas. Gentamicina, miligramo kilo intravenoso cada 8 horas por 2 semanas. Bien. Este tratamiento, que actualmente es el que se emplea, es casi tan bueno. No hay estudios de metaanálisis sobre esto, sobre el tratamiento clásico que antes se empleaba y que hemos empleado nosotros. Era penicilina más una cefalosporina más un aminoglucósido. La penicilina era cada 4 horas. 6, 10, 2, 6, 10. Cada 4 horas la penicilina. La cefalosporina, cada 6 horas. 6, 12, 6, 12. La gentamicina, cada 8 horas. 6, 9. Se hacía tiempo para que no coincida cada droga con alguna otra. Y la conclusión era que el niño estaba recibiendo antibióticos todo el bendito día, durante un mes como mínimo. Y funcionaba ese tratamiento. Ahora estamos empleando esto, ¿no? Vancomicina, gentamicina, es el tratamiento que se recomienda actualmente para la endocarditis sin microorganismo identificado, o sea, tratamiento empírico. No hay estudios de resultados sobre esto que diga que sea mejor que el anterior. Ustedes saben que la endocarditis infecciosa no viene sola, ¿sí? Cuando el niño tiene una cardiopatía congénita, esta puede ser cianótica o puede ser acianótica. Y la más común es la FALOD y la comunicación interventricular entre las acianóticas. Y aparte del tratamiento antibiótico que le estamos dando, tenemos que tratar la crisis hipoxémica, tenemos que tratar la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y la anemia, ¿no? Por consumo y por destrucción de los glóbulos rojos a nivel de la lesión. Como pueden ver, el tratamiento de la EI no es tan sencillo, ¿no?
El diagnóstico es difícil y el tratamiento también. Uno tiene que tener algo de experiencia en esto. Kawasaki. Es una enfermedad que se da actualmente en Arequipa. La enfermedad más común del tipo cardioinfección es la enfermedad de Kawasaki. Y posiblemente esté peleándose la punta con el MIS-C. Antes era la pericarditis, la endocarditis y la miocarditis. Pero ahora no, Kawasaki. En 2 años hemos visto 6 casos. En 10 años hemos visto 5 endocarditis. Hemos tenido 5 endocarditis comprobadas, con criterios mayores y menores. Con sospecha de endocarditis llegaban a 12. Endocarditis han habido pericarditis como 6, miocarditis como 3. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki? Ahí está, fiebre persistente por más de 5 días de duración. Congestión, veamos aquí. Congestión conjuntival bilateral, pero aséptica, sin lagañas, sin chojnis. Solamente, como dice su nombre, congestión. Y el limbo limpio, sin involucrar el limbo. Cambios en labios y cavidad oral. Lengua en fresa roja. Y en los labios resecos, quebrajados, la lengua roja. Y una congestión de la cavidad orofaringea. No vamos a encontrar hipetecas, no vamos a encontrar lesiones en las amígdalas. Exantema polimorfo, que puede ser así. Pero nunca vamos a encontrar que tenga un compromiso vesicular. Es netamente exantemático, no es vesicular. Hasta la fecha no se ha reportado. Linfadenopatía cervical. Una o más. No purulenta. Solamente es un ganglio que se inflama, que debe tener más de 1.5 centímetros. Puede ser unilateral o bilateral, pero siempre en el triángulo anterior. Cambios en las extremidades. Acá pueden ver. Enrojecimiento y edema de palmas y plantas. Y en la fase de convalescencia, después de las 2 semanas, la descamación membranosa tanto de los dedos, de las manos como de los pies. La complicación más grave del Kawasaki es el aneurisma. ¿Ya? El aneurisma. Por eso es que estos niños se tienen que tratar inmediatamente. Inmunoglobulinas 2 gramos asociado a ácido acetil salicílico, a la aspirina. Bien, hace 2 años, otra vez menos de 2 años, aparece el famoso síndrome de enfermedad inflamatoria multisistémica asociada al COVID-19, que para algunos no es más que una variante del Kawasaki, con las diferencias que vamos a notar a continuación. Kawasaki, niños más pequeños, menos de 5 años, de 5 a 21 años. Esto lo dice tanto la Academia Americana de Pediatría como la OMS. Criterios clínicos para ambos. Eso comparte. Síntomas gastrointestinales tipo diarrea son poco comunes en el Kawasaki. En el MIS-C sí, hay niños que presentan diarrea. No hay un riesgo en la ascendencia asiática, ¿no? Japoneses. En los de ascendencia africana o hispana. Proteína C reactiva y VSG elevadas. Proteína C reactiva muy elevada. PPN, troponina y ferritinas elevadas o muy elevadas, generalmente normales. Dímero D se puede elevar, pero no está extremadamente elevado. Arterias coronarias, en el Kawasaki, dilatadas, aneurismas que pueden resultar con daño permanente en la arteria. Y acá, aneurismas coronarios
que revierten fácilmente con la inmunoglobulina o con los corticoides. Entonces, como pueden ver, por eso es que se le ha puesto el nombre de síndrome inflamatorio multisistémico asociado al COVID-19. Si le quitamos el COVID-19, tenemos una enfermedad de Kawasaki. Esto está en discusión. Seguramente ya descubrirán que se trata de genes, predisposición genética, una de esas cositas que nos hacen que las diferencias o se presenten este tipo de diferencias. Antes, esta clase, hasta Kawasaki, antes de que apareciera el MICE o PIMS, la hacíamos en 2 horas. ¿Sí? Pero no sé, la han reducido a 1 hora. Entonces, me daba el trabajo de poder aplicar la capacidad de síntesis para que se pueda resumir lo más importante de estas cardioinfecciones. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Nada. Nunca pregunta. Muy bien. Entonces, yo ya les envío las preguntas, ¿ya? En el momento del examen, a ver cómo las responden. Si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, estoy saliendo en 3. 1, Hasta luego, muchas gracias. 2, Hasta 3. luego, doctor. Ok, hasta luego.